es un problema porque afecta la salud de los niños y las niñas y con ello definitivamente pues su desarrollo integral, ¿no? Su adecuado desarrollo integral. Además, hay mucha evidencia, ¿no? Sobre todo por entidades internacionales en las que indican que la contaminación en general, particularmente la contaminación del aire, genera un entorno no favorable para el desarrollo de las niñas y los niños. Como les menciono, está documentado de que se generan muertes a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias, por ejemplo, en los niños, que el factor causal de ello es el aire contaminado. Entonces son nuestros niños, nuestras niñas, las personas más vulnerables a esta problemática, puesto que están en pleno crecimiento y desarrollo, es decir, sus pulmones, órganos, su cerebro todavía están en desarrollo. Y además que a diferencia de un adulto, un niño, una niña respira más rápidamente y está más próximo al suelo, más expuesto al suelo, ¿no? Entonces es por ello que la contaminación del aire es un problema que afecta a la primera infancia. Bueno, antes de partir quizás en nuestra realidad, en nuestro país, sabemos que actualmente este tema ya es parte de la Agenda del 2030, ¿no? Para el desarrollo sostenible, que ha incluido la lucha contra la contaminación atmosférica como una meta importante para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Dicho esto, en nuestro país poco se sabe del tema, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer los avances que se tienen al respecto, ¿no? Por ejemplo, partimos de que aproximadamente el 4% de las muertes, de la mortalidad de nuestros niños y niñas, la gran mayoría se debe al problema de la contaminación del aire. Y cuando hablamos de contaminación del aire, claro, ¿no? Pensamos mucho cómo es que se da. Y una de las razones, por ejemplo, es el parque automotor, ¿no? Cuando hay presencia en nuestro país de vehículos mayores de 15 años que justamente emanan estas sustancias contaminantes y que afectan la salud de nuestros niños. Otro motivo son las industrias, servicios. Entonces, son puntos que se deben regular, ¿no? El Estado, desde el gobierno local, regional, nacional, se deben regular esas acciones, ¿no? Por otro lado, también colocar el tema en la agenda pública es bien importante, ese es un gran reto. Como les mencionaba, no se conoce o no se sabe mucho acerca de este tema y sobre todo su relación con la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, los efectos que tiene la contaminación del aire, pero también a nivel intradomiciliario, ¿no? Un aire en el que los niños, principalmente en los primeros años de vida, están en sus hogares y que se relaciona mucho de las prácticas que se realizan en casa respecto al entorno. Por ejemplo, el uso de productos químicos, no sabemos de repente la pintura o el juguete, qué sé yo, al que tenga acceso el niño esté contaminado. También por otro lado, insumos en la cocina, ¿no? Si es que usamos en algunas zonas de nuestro país, todavía hay estas prácticas de usar cocinas que usan leña, entonces eso también genera una contaminación interna del aire en el cual el niño está expuesto. Entonces son temas en realidad que si los analizamos definitivamente tienen mucha importancia y relevancia, pero que primero hay que sensibilizar y ponerlos en la agenda. Ese es un primer reto, ¿no? Poner el tema en la agenda pública, que se conozca, que se investigue más del tema en realidad sobre los efectos relacionados a la salud de nuestros niños y niñas, ¿no? De primera infancia, pero que no solamente quede allí, sino también se tomen acciones inmediatas para poder, digamos, revertir en la medida posible estos problemas, ¿no? En nuestro documento que sistematiza, ¿no? Parte de las mesas de diálogo que hemos tenido, en primer lugar, incluir el tema en la agenda pública. Eso significa visibilizar que se hable del tema ya, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Que se tengan y hablarlo, ¿no? Exponerlo, sensibilizar a la población, tanto en nuestro, bueno, estamos en un contexto en el que
el país está próximo a definir, ¿no?, su futuro político, pero que es importante. Después de ello, mejorar y aumentar, digamos, toda esa información que se tiene sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, hay puntos, se sabe de que hay puntos en donde se hacen control de la calidad del aire, sin embargo, hay que coberturar, hay que ampliar ese análisis, ¿no? Y de esa medida, entiendo yo, que nos va a permitir regular y controlar, ¿no?, de que efectivamente se cumpla lo poco que se tiene normativamente hablando, ¿no?, acerca del control de la contaminación del aire. Después, como les mencionaba, investigar, ¿no? Coopera propone que hay que invertir en la investigación sobre el tema, pero relacionado también a los efectos en la salud infantil, ¿no? Hay poca información en nuestro país relacionada a ello. Y bueno, otro de los puntos que Coopera Infancia propone es legislar todos esos resultados para que se promueva o se obtenga un entorno adecuado de los niños y las niñas para un desarrollo más seguro de ellos. Bien, ¿por qué es necesario que los actores políticos asuman este compromiso? Bueno, como les mencionaba, pues es uno de los temas menos estudiados, menos hablados en realidad. Hay otros puntos importantes relacionados a la primera infancia que ya están muy avanzados, desarrollados, pero esto definitivamente no, eso por un lado. Pese a que existe evidencia de los efectos que repercuten, ¿no?, en la salud, en el desarrollo integral prácticamente del niño. Entonces es necesario que el Estado, que desde la mirada de los actores políticos se mire el tema y al mismo tiempo se tomen acciones más grandes vinculadas al cuidado del medio ambiente. Creo que eso es un reto, definitivamente, conocer más del tema y no solamente ello, sino también tomar acciones y lograr de que estas acciones sean no pequeñas, sino escalen, ¿no? Y finalmente pues estén vinculadas al cuidado del medio ambiente, básicamente por ese lado.